Buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria prensa que hemos hecho antes de un encuentro que vamos a tener en este Centro de Estudios Rafael Escuredo, Agrupación Socialista de Marbella, donde vamos a hablar de la sanidad y de la fractura de la sanidad a raíz de las políticas de recortes contra el estado del bienestar que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Yo voy a intervenir poco en esta rueda de prensa porque principalmente lo que quiero es que conozcáis los términos en los que vamos a plantear esta reunión y esta charla, las personas que van a participar en ella y principalmente el honor de que entre nosotros esté Pepe Martínez Olmo. En esta reunión va a estar Juan Manuel Fernández Santa Cruz, que como bien sabéis es secretario de Políticas de Salud de la Agrupación Socialista de Marbella, enfermero y trabajador del Hospital Costa del Sol y también gran conocedor del día a día del ámbito laboral del hospital como presidente del comité de empresa que fue en su momento. Remedios Martel, secretaria tercera de la Mesa del Parlamento de Andalucía, diputada y también con un amplio conocimiento del ámbito de la salud y del bienestar social en Andalucía y una de esas defensoras de ese estado del bienestar que nosotros creemos que se tiene que mantener frente a las políticas de confrontación del Partido Popular en España y principalmente el honor que yo le traslado desde la Agrupación Socialista de Marbella y desde la ciudad de Marbella y San Pedro Alcántara al compañero Pepe Martínez Olmo, portavoz de Salud del Congreso de los Diputados, pero sobre todo, que es lo que quiero señalar, el redactor de muchas de las leyes que nos ha puesto a la vanguardia del estado del bienestar social y del avance de las políticas sociales en Europa. Y yo le voy a dar la palabra a Pepe Martínez. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecerle a ustedes su presencia en esta convocatoria de prensa y, por supuesto, al secretario general de la Agrupación de Marbella y a mis compañeros que me van a acompañar esta tarde en un encuentro con militantes y con ciudadanos de Marbella importante para debatir sobre una cuestión que preocupa mucho a la ciudadanía española y también, lógicamente, a la ciudadanía de Andalucía, que son las consecuencias que están teniendo las políticas del gobierno del señor Rajoy en el ámbito del sistema sanitario público. Todo el mundo sabe que desde que el señor Rajoy llegó al gobierno, la sanidad pública empezó a pasarlo mal, hasta el punto que hoy en las encuestas de opinión de la ciudadanía, las que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas todos los meses, desde hace ya muchos años, empieza ya a manifestarse por parte de la ciudadanía su preocupación sobre la sanidad pública. Hoy la sanidad pública es el tercer problema que preocupa a la ciudadanía según las encuestas del CIS. Y eso es consecuencia de que las decisiones que se están adoptando de debilitar la sanidad pública, de desmantelar los servicios o de poner barreras de acceso a los ciudadanos, especialmente a los pensionistas y a los pacientes con enfermedades crónicas, de privatización de la sanidad, son decisiones que los ciudadanos están percibiendo como negativas y, por lo tanto, expresan esa preocupación de igual manera que la sanidad está siendo uno de los elementos que empieza a notarse en el desgaste electoral que se percibe en las encuestas electorales que todos vamos conociendo por parte del Partido Popular. El Partido Socialista, en el ámbito del Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, donde tengo el honor de ser el portavoz de la Comisión de Sanidad, viene desarrollando numerosas iniciativas no solamente de denuncia de las consecuencias de estas medidas, sino también iniciativas que pretenden poner blanco sobre negro las diferentes alternativas que tenemos a la hora de abordar la forma de organizar la sanidad pública. Y muchas de estas iniciativas se basan y se fundamentan en la experiencia práctica que la Junta de Andalucía aplica en sus políticas sanitarias. Ahora, en concreto, estamos desarrollando una iniciativa legal, hemos presentado una proposición de ley para acabar con el copago farmacéutico. El copago farmacéutico, pero también con el copago en medicamentos hospitalarios, el copago por la utilización de ambulancias, el copago por prótesis, es decir, todos los copagos que la señora Mato, apoyada lógicamente por el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, pretende instaurar o ha instaurado en el conjunto del sistema sanitario. Fíjese, esta mañana comentaba que el copago farmacéutico, en el caso de la provincia de Málaga, está afectando a en torno a 240.000 pensionistas y eso está suponiendo unos 12 millones
unos 2 millones de euros mensuales y por lo tanto unos 24 millones de euros al año, en el caso de la provincia de Málaga. Recursos económicos que salen de los bolsillos de los pensionistas y que en caso de que el Partido Popular aceptara la iniciativa del Partido Socialista, supondrían incrementar las retribuciones que tienen los pensionistas todos los meses 4 veces más que la limosna que ha dado la señora Báñez cuando ha actualizado las pensiones el 0,25%. Y los planteamientos que hacemos no solamente son planteamientos que benefician la economía y el bolsillo de los pensionistas, no solamente son planteamientos que benefician el acceso a fármacos que necesitan los pensionistas, sino que son posibles, son factibles, en caso de que aceptaran los planteamientos que hace el Partido Socialista, hacer una subasta de medicamentos en el conjunto del sistema sanitario, como está haciendo la Junta de Andalucía, demostrando que es posible gastar menos y gastar mejor sin que eso tengan que pagarlo las personas que más necesidades tienen. Esas son las diferencias que hay entre un partido que gobierna de espalda a los ciudadanos, como el Partido Popular, y el Partido Socialista, que trata de llevar iniciativas que en la práctica estamos desarrollando en la Junta de Andalucía. Cuestiones como estas las vamos a desarrollar esta tarde. Vamos a hablar también de cómo la ciudadanía, los profesionales, con esta preocupación que manifiestan por la política sanitaria del Partido Popular, están consiguiendo paralizar, por ejemplo, lo que ha sucedido en Madrid, un proceso de privatización de los servicios sanitarios públicos que ha encontrado la oposición radical de los ciudadanos, pero también de los profesionales, y que han puesto de manifiesto que el objetivo no era mejorar la gestión de la sanidad pública, sino hacer negocio con la sanidad pública. Bueno, cuestiones como estas las vamos a desarrollar esta tarde aquí en Marbella, donde también tenemos una trayectoria y una experiencia importante en materia de sanidad pública, como es el caso de la actuación del Distrito Sanitario de Marbella o del Hospital de la Costa del Sol, que conozco bien, porque yo como soy granadino, soy andaluz, conozco también bien la sanidad andaluza y concretamente la sanidad de esta tierra, y compartiendo con mis compañeros de debate y con los ciudadanos y con los militantes del Partido Socialista, pues tratar de seguir profundizando en lo que es una obligación de defensa de la sanidad pública, de defensa del bienestar social, con propuestas y con alternativas concretas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo, pues... Buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras, voy a ser breve, voy a dedicar la parte de la presentación. Así que, aparte de atril, yo hago la presentación de aquí y después dejaré lugar al moderador. Deciros que hoy tenemos una jornada dentro de las jornadas que están enmarcadas en esas charlas que llevamos a cabo cada cierto tiempo en el contexto del Centro de Estudios Rafael Escuredo, y que hoy tenemos a un compañero de lujo, de honor, Bella, me lo tiene que permitir así, Pepe Martínez Olmo, por dos cuestiones. En primer lugar, por el cargo que ostenta, que es el portavoz de salud en el Congreso de los Diputados, y por supuesto es el que con el martillo constantemente corrige al Partido Popular para que no vaya más allá en esas políticas de recorte en la sanidad de nuestro país. Pero en segundo lugar es porque Pepe, la pluma de Pepe o los planteamientos de Pepe han sido los que han suscrito algunas de las leyes vanguardistas de las políticas sociales que en los últimos años del gobierno socialista hemos llevado a cabo. Entre esa ley que ahora está debatiéndose en todos los ámbitos de la ciudadanía, como es la del aborto, ahí estuvo la redacción de Pepe Martínez Olmo, y en otras leyes que han supuesto el que España fuera imagen a copiar de las políticas sociales a desarrollar en cualquier otro punto de esta tierra. Con lo cual, nuestro agradecimiento de esta agrupación que haya aceptado nuestra invitación y que hoy comparta con nosotros este debate, que además él mismo lo ha solicitado, igual que el resto de nuestros compañeros, de que luego sea abierto para que todos podamos participar en él. Luego, dos compañeros que quizás por ser casi de la casa, Juan Magui, como bien sabéis, es secretario de Salud de la Ejecutiva, enfermero del Hospital Costa del Sol, ha sido durante muchos años presidente del Comité de Empresa del Hospital Costa del Sol, con lo cual tiene un conocimiento amplio del funcionamiento del Hospital Costa del Sol. Va a hablar específicamente de la visión de esta ruptura de sistema público de salud desde el paciente, y nuestra compañera Remedios Martel, que ya la tengo que volver a presentar, ya es hija predilecta de la agrupación, adoptiva, predilecta y adoptiva, que yo creo que ya comparte la militancia del Pablo de Marbella, y
y ella va a plantear esta visión de la ruptura del sistema estatal desde la contención de las políticas que está haciendo Andalucía, con un recorte brutal presupuestario para que sigamos manteniendo las políticas sociales que entendemos desde el Partido Socialista. La compañera Blanca Fernández iba a moderar este debate, ha tenido un problema familiar, por el cual se ha tenido que ausentar en el último momento, pero por rango, después de la vicesecretaria general, le toca al compañero secretario de organización, Abel Forcuna, moderar el debate. Muchas gracias y no me cabe duda que va a ser fructífero la tarde. Lamentar la ausencia de Blanca, porque ha tenido un problema familiar, no directo, sino un familiar político suyo, con un fallecimiento, pues me toca a mí hacer la moderación del debate. Yo creo que tampoco voy a alargar más en temas, simplemente quería dar paso, en primer lugar, a Pepe Martínez Olmos, a tratar lo que Pepe ya ha anunciado anteriormente, que es una situación a nivel nacional, que tiene una perspectiva perfecta del Congreso de los Diputados, puesto que es donde se está debatiendo en este momento todos los cambios que afectan a la situación sanitaria, haciendo la extensión pero también al asunto del aborto, tan debatido, tan discutido en la actualidad. Yo creo que sin más preámbulos, puedes empezar tu intervención. Muchísimas gracias. Quiero primero hacer explícito mi agradecimiento por estar aquí esta tarde, por la invitación. Para mí es un honor estar en Marbella y quiero agradeceros a la Ejecutiva, pero quiero agradecer a todos los que estáis aquí esta tarde, el que hayáis venido a compartir con nosotros una preocupación que tenemos los socialistas de cómo las políticas antisociales del gobierno de Rajoy están afectando a la ciudadanía y en concreto qué está pasando en el ámbito de la sanidad pública. Me parece importante que podamos tener la posibilidad de compartir qué estamos haciendo, qué está haciendo el PP, qué hacemos desde el Partido Socialista y tratar de llevar pues yo creo que una idea de esperanza de que si trabajamos bien en la oposición y si ganamos las elecciones todavía mejor, podemos parar muchas de las consecuencias negativas que tienen las políticas sanitarias. Yo hago esta reflexión porque todos sabemos que hace unos días en Madrid fuimos capaces de parar el principal objetivo que tenía el Partido Popular de expoliar la sanidad pública haciendo negocio con la privatización de los servicios sanitarios. Y habréis oído cómo lo que se ha denominado la marea blanca, que no es más que un movimiento social, yo creo que muy novedoso, de los más potentes de la historia de la democracia española, un movimiento social compuesto por ciudadanos, ciudadanas, profesionales sanitarios, en las calles, junto al trabajo del Partido Socialista, también de otros partidos, pero el Partido Socialista presentando recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, presentando iniciativas en el Congreso de los Diputados, presentando iniciativas en la Asamblea de Madrid, hemos sido capaces de paralizar ese objetivo del Partido Popular de hacer negocios con la sanidad pública. Y eso es motivo de esperanza de que podemos conseguir, incluso desde la oposición, parar las consecuencias de la política de la pública. Porque han estado acostumbrados durante mucho tiempo a actuar con demasiada impunidad, especialmente en sitios como Madrid. La gente se ha cansado y ha dicho que ya está bien. Vamos a ver, a mí me parece importante transmitiros y daros argumentos que la política sanitaria de Rajoy es una política que tiene unas graves consecuencias para el sistema sanitario español. La sanidad pública española es una conquista de los ciudadanos y ciudadanas españolas, pero donde el Partido Socialista tiene un protagonismo principal. Fue Felipe González, un gobierno de Felipe González cuando estaba de ministro de Sanidad Ernest Lluch, que lo asesinó ETA hace unos cuantos años, quien por ley decidió que tuviéramos un sistema público de salud universal. Y con el esfuerzo año tras año de gobiernos socialistas, de ciudadanos, de profesionales, de gobierno autonómico, del gobierno central, etcétera, construimos un sistema que es, hasta el momento en el que perdimos las elecciones en 2011, era el mejor del mundo. Un sistema que tenía de todo, que nos costaba poco dinero como país. Llega el señor Rajoy y empieza a desmantelar.
Yo he tomado 3 o 4 decisiones que yo quiero brevemente exponer para que luego veamos las consecuencias que eso tiene, que son graves, pero que las podemos cambiar. Y las podemos cambiar bajo la condición y bajo la convicción desde el Partido Socialista de comprometer con los ciudadanos medidas que puedan mostrar que hay alternativas y que puedan parar decisiones, o medidas que puedan ser puestas en marcha, comprometidas el día que lleguemos al gobierno, que vamos a llegar al gobierno, y que va a ser más pronto que tarde. Una decisión trascendente que ha adoptado el gobierno del señor Rajoy ha sido eliminar el carácter universal de la sanidad pública. Es decir, eliminar que para tener derecho a la sanidad, solamente con ser ciudadano español, se tenía derecho a la sanidad pública. Esto el gobierno lo cambió en 2012 y volvió al sistema de seguridad social, que para tener derecho a la sanidad había que estar asegurado. Esto es un cambio de enorme trascendencia, porque quita el derecho a aquellas personas que no tengan seguro. Y no solamente ha afectado a centenares de miles de inmigrantes que estaban en situación irregular, en el sentido de que estando trabajando en España no les daban el contrato, sino que también afecta a muchos ciudadanos españoles que no tienen seguridad social y que han visto perdido ese derecho. Y han tenido que buscar mecanismos con la cartilla de los padres, con la cartilla de los hermanos, para tratar de solucionar la situación. Esto es un tema importante señalarlo y es una ruptura grave de lo que había sido un avance y una conquista social de España, donde, como decía antes, el Partido Socialista tenía un protagonismo principal. Voy a hacer referencia a cómo en Andalucía algunas de estas cuestiones se hacen de manera diferente. Pero claro, tener un gobierno socialista en Andalucía, con 30 años de desarrollo sanitario puntero, os puedo asegurar, soy en este sentido un profesional también de la salud pública y de los sistemas sanitarios, que Andalucía tiene el mejor sistema sanitario del mundo. Y hay muchos países en Europa que son más pequeños que el territorio andaluz, que envidian una sanidad como la andaluza. Una Andalucía decide no excluir a ninguna persona, porque hay un elemento ideológico, y es la sanidad para los socialistas es un derecho universal. Y cómo se financia, en este caso nosotros somos partidarios que se financie por impuestos, es otra cuestión diferente. Pero el derecho, cuando se nace, es a tener sanidad, porque es un derecho universal, pero es también una manera de proteger al conjunto de la sociedad. Si todos estamos cubiertos por la sanidad pública, todos estamos protegidos de todas las enfermedades, incluidas las enfermedades infecciosas. Y por lo tanto todos podemos beneficiarnos de las actuaciones de salud pública cuando se actúa con vacunaciones, cuando se actúa con intervenciones en determinados problemas que pueden ser transmisibles. Primera cuestión, Andalucía mantiene la cobertura universal. Y ahora estamos, y podemos decirlo porque tenemos los datos, cumpliendo el objetivo de déficit. Es decir, no despilfarrando, gastando lo que hay que gastar. Sin embargo, conseguimos la cobertura universal, mientras que Ana Marto y el señor Rajoy expulsan a centenares de miles de personas. Habréis visto el año pasado noticias como la del fallecimiento de un ciudadano senegalés en Palma de Mallorca porque no le dieron asistencia sanitaria. Murió de una tuberculosis. Es una vergüenza de enfermedades cuyo tratamiento cuesta cuando la enfermedad no llega a 250 euros, puede morir una persona en España porque ha habido una decisión política de quitarle la cobertura y el derecho a la sanidad. Primera cuestión importante, que estamos actuando con mucha beligerancia contra el señor Rajoy, porque eso es xenofobia. Esto es lo que trae la ultraderecha en la práctica, en su programa. Incluir a la gente porque no son gente que tienen los derechos, el nivel, el pedigrí o los dineros para pagarse la sanidad. Segundo elemento, incorporan el copago a los pensionistas por primera vez. Muchos de los que estáis aquí os veo que tenéis edad y experiencia. Yo soy pensionista. Y deciden imponer un copago a personas que suelen tener además pensiones que son bajas. Claro, la media de las pensiones en Málaga, que lo estuve viendo ayer, es 800 euros, la media. Y deciden que tienen que pagar el 10% del valor de los medicamentos con un tope de 8 euros mensuales. Y además quitan un montón de medicamentos de la cobertura sanitaria para que lo tenga que pagar. Y hemos denunciado
que esa decisión, que os tengo que recordar las barbaridades y las chorrerías que dijeron los responsables del Partido Popular. Y el responsable del Partido Popular de Sanidad, que se llama Xavi, de apellido, y es consejero de Sanidad en el gobierno de la señora de Cospedal, dijo que eso eran 2 cafés. Eso eran 2 cafés. Claro, 2 cafés será, bueno, es una manera de decir, 2 cafés, no. Son 8 euros en muchas familias que están dependiendo de los pensionistas. Y debería decir, 8 euros son 2 pollos, no 2 cafés. 2 cafés se los toma uno para pasar un rato, 2 pollos los compra uno porque tiene necesidad de alimentarse. Y por lo tanto han tomado una decisión que hemos denunciado que perjudica a la economía de las personas más débiles y a la salud de la gente. Porque mucha gente que tiene problemas familiares, porque tienen hijos o nietos con dificultades derivadas de la crisis económica, cuando llega el día 20, prefieren no comprar el medicamento hasta que cobran de vuelta. Y esos días, pues no se toman los medicamentos como se lo han dicho los médicos. Y la enfermedad se deteriora y a veces tiene que ir uno al hospital a algo que no tenía por qué haber ido. Con lo cual, vale más la collas que el perro, como solemos decir en los medios donde nos desenvolvemos. Una decisión absolutamente injusta y una decisión absolutamente dañina para la gente. También lo hemos denunciado. Y hemos presentado iniciativas en el Congreso. Y aquí estamos cerrados a no aplicar los copagos que no sean obligatorios. Por ejemplo, copagos en los medicamentos hospitalarios. Pero fijaros, compañeros y compañeros, en el caso de Andalucía, sabéis, como estoy diciendo, que los pensionistas tienen que pagar, pero cuando llega a los 8 euros no hay que pagar. Bueno, porque aquí está la receta electrónica. Pero en Murcia, quienes tengáis familiares en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Extremadura, no hay receta electrónica. Entonces los pensionistas van pagando y luego tienen que pedir que le devuelvan el dinero. Cualquiera que tenga 3 o 4 enfermedades y que tenga deuda de medicamentos, si tiene que pagar un 10% sin tope, termina pagando 25 y 30 euros todos los meses. Esos pensionistas de otros lugares de España, donde no hay gobiernos socialistas como pasa en Andalucía, tienen que pagar ese dinero y no se lo han devuelto todavía. Con lo cual todavía es más dañino en determinados territorios de España. Bueno, os puedo plantear una cuestión que la venimos defendiendo y llevando iniciativa al Congreso de los Diputados y forma parte de nuestro compromiso. Cuando gobernemos nosotros quitamos los copagos. Quitamos los copagos. Porque hay alternativas. En Andalucía se está demostrando que haciendo una subasta de medicamentos para que en lugar de tener muchos laboratorios dando un mismo medicamento, nos quedemos con menos laboratorios dando ese medicamento, consigamos rebajar el coste de los medicamentos y en lugar de meter la mano en el bolsillo del pensionista, meter la mano en el bolsillo de los laboratorios. Esto que está haciendo Andalucía, el gobierno de Rajoy, lo está boicoteando, lo está recurriendo. Pero nosotros vamos a hacer eso cuando lleguemos al gobierno. Por eso planteaba que hay motivos de esperanza desde quienes realmente creen en la sanidad pública y en el servicio que tiene que dar la sanidad pública a quienes tienen más necesidad. Tercera cuestión que ha decidido el señor Rajoy en su reforma sanitaria. Ha puesto en marcha, a través del aparato de la maquinaria que tienen los gobiernos autonómicos, los procesos de privatización de la sanidad. Esto lo hemos vivido desde el Partido Socialista como una de las mayores agresiones que no estábamos dispuestos a tolerar. Porque ¿sabéis lo que planteamos? Por un hospital como el de Marbella, construido con los presupuestos públicos, con el esfuerzo de los impuestos de los ciudadanos, dárselo a una compañía sanitaria privada. Y todos los trabajadores y los pacientes pasarían a depender de esa compañía. Claro, los médicos, los enfermeros, que han salido a la calle a protestar, y algunos han dicho, oiga, he sido votante del Partido Popular desde siempre, me parece intolerable que le pongan un hospital público en manos de una compañía sanitaria privada, porque a mí lo que me va a decir el dueño de la compañía es que gaste menos para ganar más, porque una compañía se mete en un negocio para ganar dinero, como es lógico, y se gana dinero gastando menos, no gastando más. Y gastar menos en sanidad
los médicos, los enfermeros, los pacientes también sabemos que es un riesgo para la calidad asistencial. Y han sido los propios profesionales los que han señalado que eso era una barbaridad. Porque lo que estaban buscando es hacer que el negocio que han perdido muchos, digamos, fondos de inversión que estaban antes refugiados en el ámbito inmobiliario, que os voy a contar aquí en Marbella, para eso es un sector público donde hay 80.000 millones de euros en juego si se pusieran en manos de las compañías de seguro. Y esa movilización, esa actividad y esas iniciativas que nosotros también hemos llevado en el Congreso de los Diputados han conseguido parar una iniciativa, pararla por ahora. Por eso tenemos que ser conscientes de que la única manera de parar ese riesgo de privatización que hacen las políticas del Partido Popular, que ahora la han parado porque estamos en elecciones, es que haya un cambio de gobierno. Es que la sanidad la defienda quien realmente cree en la sanidad pública. Esta otra medida que me parecía importante dejar aquí sentada. Y quiero terminar mi intervención porque vamos a hacer otro tipo de planteamiento y luego, lógicamente, tener también la posibilidad de comentar con nosotros y con vosotros qué otras cosas podemos hacer, haciendo una breve mención a la contrarreforma del aborto, de la cual, como decía Pepe, en el gobierno socialista fuimos capaces de desarrollar una ley de plazo que reconoce el derecho de la mujer a decidir en el marco de las semanas que desde el punto de vista científico se considera que es posible hacerlo aquí y en todo el mundo, desarrollado incluso con gobiernos de derecha en toda Europa. Esa ley en la que trabajamos, el Ministerio de Sanidad, donde yo estaba con Leire Magín, con Trinidad Jiménez, que es diputada por Málaga, o con el Ministerio de Igualdad, que llevaba Viviana Ido, esa ley que ahora quieren cambiar y que quieren volver a la vergüenza de estar de nuevo bajo el miedo de tener que esconderse para abortar a aquellas mujeres que no tengan dinero y posibilidad de irse al extranjero. Esto es una agresión absolutamente intolerable desde el punto de vista de los derechos. Habréis oído muchas veces decir este tipo de argumentos. El aborto ha existido y va a seguir existiendo siempre. Y lo que tenemos que hacer, que es lo que planteamos en nuestra ley, es esfuerzos también en políticas preventivas y educativas. Que las mujeres conozcan métodos anticonceptivos, accedan a métodos anticonceptivos y cuando no quieran ser madres que puedan evitar quedarse embarazadas. Y si se quedan embarazadas, que puedan abortar, ejerciendo su derecho, pero una cuestión que me importaba señalar aquí en esta charla relacionada con la sanidad pública, con la garantía sanitaria. Como un derecho incorporado en la cartera de servicios sanitarios, como hemos hecho nosotros en el gobierno, en la ley que todavía está vigente. Y ese derecho con garantía sanitaria no solamente le da dignidad a la mujer por poder ejercer ese derecho, sino que le da seguridad. Porque todas aquellas mujeres que tengan la vergüenza, una vez que aprobaran esta ley, que queremos parar también, del señor Rajoy y el señor Gallardón, tuvieran la vergüenza de tener que ir a Portugal, a Francia, estoy hablando de sitios donde hay gobierno de derecha, Portugal, Reino Unido, en Francia hay gobierno ya de izquierda, pero hasta la ultraderechista Le Pen ha dicho que no cambiaría la ley. Que tengan la vergüenza de tener que irse allí para estar como las mujeres de esos países con el derecho a abortar sin que eso fuera ilegal, si no tienen dinero para hacerlo, se quedan en España castigadas a lo que son abortos clandestinos, abortos sin garantía. Y hay muchas muertes en el mundo donde está prohibido el aborto por abortos clandestinos. Como muchas mujeres que tenéis edad podréis recordar cuando en época de Franco pasaban estas cosas porque iban a curanderos o a sitios que no tenían los recursos adecuados. Entonces, también desde el punto de vista sanitario, defender un aborto legal con las condiciones que están en toda Europa es garantía también de salud para la mujer. No solamente son garantías de sus derechos. Y eso también lo estamos peleando como parte del sistema público de salud. Como veis, compañeros y compañeros, son planteamientos absolutamente diferentes a los del Partido Popular. En esta base en la que nosotros descansamos nuestras acciones, nuestra iniciativa en materia sanitaria. Y la gente sabe que el Partido Socialista está defendiendo la sanidad pública. No solamente porque en el Congreso de los Diputados llevamos adelante iniciativas y tenemos debates y recriminamos al gobierno las decisiones que adopta, sino porque en Andalucía, o en Asturias, estamos en Andalucía, ejercemos las políticas que defendemos allí. Y demostramos cómo somos capaces
gastando lo que hay que gastar, cumpliendo el objetivo de déficit y mantener el esfuerzo presupuestario que permita atender todas las necesidades de la gente. Me quedo aquí, compañeras y compañeros, y luego cuando llegue el momento del debate, pues podremos seguir ampliando lo que haga falta. Muchas gracias. Yo creo que es la situación perfecta porque está pasando la remedio de una forma muchísima, como el tema, Sí, efectivamente, bueno, pues primero daros las gracias por haber visitado de nuevo estar con vosotros aquí en Marbella. Para mí sabéis que es un verdadero placer venir siempre a estar aquí. Me siento en mi casa, que ya, de verdad, como decía Pepe, casi que me voy a pedir que la afiliación me la pase con papel, yo voy a dejar el palo, ¿no? Y quiero agradecerle a Pepe la exposición que ha hecho, porque es verdad que ha contextualizado muy bien cuál es el momento que estamos viviendo con relación a la sanidad pública. Cuál es el momento en el que los ciudadanos se están viendo agredidos frontalmente en un derecho que creíamos conquistado y asentado perfectamente para todos nosotros. Y es que de verdad, desde que Rajoy llegó a la Moncloa, yo creo que desde el minuto 1 que Rajoy llegó a la Moncloa, esos derechos que eran una conquista de los socialistas para la ciudadanía en general, empezaron a temblar y empezó con la ley de dependencia, que fue lo primero que paralizó Rajoy cuando llegó a la Moncloa, ¿no? Es un derecho que daba visibilidad a un sector de la población, que a las mujeres nos proporcionaba también un derecho a un reconocimiento, un trabajo que se estaba haciendo de manera silenciosa dentro de la familia y que desde luego pues no había sido reconocido y que lo habíamos hecho los socialistas, lo había hecho José Luis Rodríguez Zapatero, lo había hecho un gobierno socialista en el gobierno de la nación. Bueno, pues desde ese minuto 1 empezó el Partido Popular a agredir frontalmente a la ciudadanía en los derechos y en esa justicia social y en ese estado de bienestar. Nosotros hemos calificado que los viernes son los viernes negros, porque cada viernes los ciudadanos perdemos un derecho. Cada viernes que se reúne el Consejo de Ministros, los ciudadanos perdemos algo. Y eso se está produciendo, se ha venido produciendo durante todo este periodo de casi 2 años largos que lleva Rajoy al frente del gobierno de la nación. Y desde luego la mayor agresión la han sufrido las personas mayores y los enfermos en nuestro país. Las personas mayores porque han visto cómo lo que tenía que ser un reconocimiento del esfuerzo y a su trabajo de tantos años, dando lo mejor de sí mismos, muchos de ellos incluso fuera de nuestro país, que también hablaremos de ese tema, ¿no? Que cuando vuelven a su país, a su sitio de origen, a sus raíces, ven como también el gobierno del Partido Popular les agrede con el tema de las pensiones, pero les agrede con el tema de sus pensiones y de su salud. Y el copago ha sido uno de los mayores, yo creo que, vergüenzas que ha tenido este país, porque ha venido a castigar a los mayores cuando más necesitan de la sanidad. El copago farmacéutico que les decía antes, cuando Echani dijo lo de los cafés, a mí se me venía también a la cabeza que esos 8 euros, 10 euros, porque ahora con la revalorización o que han hecho, sin la actualización del copago farmacéutico, que ha subido lo que el IPC, se ha subido un 1,4 frente al 0,25 que han incrementado las pensiones. O sea, imaginaros el desequilibrio que se ha producido en cuanto a lo que tenemos que pagar de copago y lo que se está incrementando la pensión. Bueno, pues en ese sentido es en el que nosotros planteábamos que muchas familias con 10 euros en el bolsillo, con 8 euros en el bolsillo y teniendo que comprar esos medicamentos lo comentábamos antes, para enfermedades que no duelen, como puede ser una diabetes, una hipertensión, un colesterol alto, pues dejan de comprar los medicamentos, con la consecuencia grave en el deterioro de la salud personal, pero también al final en el deterioro de la salud de la población en general. De la ley de presupuestos, la disposición adicional de los derechos a la tarjeta sanitaria, a la asistencia sanitaria. Los socialistas en Andalucía estamos poniendo el contrapunto
de los recursos públicos para lo que nosotros consideramos venido dando la razón, la sociedad, porque también en enero, el día 1 de enero, que entró en vigor el copago de enfermedades muy graves,